buenos días, mis hermanos y amigos. Es un privilegio que nos concede el Todopoderoso el dirigirnos a ustedes en medio de esta situación de crisis de salud mundial. Obviamente no escapa nuestro país. Estamos en nuestra sexta semana sin poder reunirnos como iglesia, como hermanos, como tenemos de costumbre. Y ahora estamos usando los medios tecnológicos para llegar a ustedes, a sus casas. Es un gran privilegio, es una gran bendición. En esta mañana quiero compartir con ustedes el Salmo 63. Quiero invitarles a usar sus Biblias e ir conmigo al Salmo 63. Vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios. Salmo 63, versículo 1 en adelante. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida. En tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios más bajos de la tierra. Los destruirá filo de espada, será porción de los chacales. Pero el rey se alegrará en Dios. Será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira serán cerradas. Padre, gracias por tu palabra. Bendícele nuestros corazones y obra en la vida de cada hermano, cada amigo que escuche la exposición de ella, para la gloria de tu nombre, y sirva de esperanza, de refugio en medio de esta situación de pandemia mundial. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Es necesario en este tiempo tan difícil ir a la palabra, a ver qué consuelo tiene la palabra para nosotros. Hablar de este Salmo 63, necesariamente tenemos que ver el contexto que este Salmo fue escrito. ¿Por quién fue escrito? ¿En qué circunstancia pasó el autor cuando escribió este Salmo? Quiero compartir con ustedes la circunstancia, el ambiente del salmista. Obviamente este Salmo fue escrito por el salmista David. Ya era rey de Israel. Fue escrito cuando estaba huyendo de su hijo Absalón. Y qué duro, huyendo de su propio hijo, su hijo Absalón. Lo que implica que David estaba fuera del palacio, expuesto al peligro, no tenía control de nada, estaba pasando por situaciones difíciles, estaba en un desierto, su vida corría peligro, estaba en un hilo. Cualquier equivocación, cualquier decisión fuera de lugar podía perder la vida. Por lo tanto, frente a esta circunstancia, a esta situación, ¿cuál fue la actitud de David? ¿Qué decisión tomó el salmista David? Iniciando el Salmo, vemos que el salmista David, su primera decisión fue dar una afirmación. Dios, Dios mío eres tú. Lo primero que está diciendo David está afirmando que Dios era lo único que él tenía, con quien él contaba en medio de esta situación. Imagínense, recuerden, está siendo perseguido, está en el desierto, no está con las comodidades de la vida, estaba siendo perseguido por su hijo, no tenía ya a quien acudir. Y él dice, Dios, Dios mío eres tú. Contaba con Dios como única herramienta, como único recurso para su vida.
y afirma esto. Afirma que nada tiene tanto valor para él en ese momento. Afirma que Dios es lo único que él tenía en ese momento. Primero, levanta su mirada clamando al Todopoderoso. No está mirando lo que había perdido, no está mirando el palacio, no está mirando la comodidad, no, ni aún está mirando la circunstancia en que está viviendo, sino miró el cielo y clamó, Dios, Dios mío eres tú. Lo primero que viene a su mente no es la comodidad, lo primero que viene a su mente no es lo que ha perdido, lo primero que llega a su mente es Dios. Y dice, Dios, tú eres lo único que tengo. En medio de esta situación, como tú eres lo único que tengo, a ti clamo. A ti clamo. Tú eres mi rey, tú eres mi padre. A ti clamo. Ahora, usted y yo, ¿qué es lo primero que llega a nuestra mente cuando llegan situaciones difíciles a nuestras vidas? ¿Dónde ponemos a Dios? ¿O cuándo clamamos a Dios en medio de situaciones difíciles en nuestras vidas? Muchas veces estamos sumergidos en medio de situaciones difíciles. Y cuando ya hemos buscado todas las soluciones y no encontramos humanamente, entonces decimos, bueno, lo único que nos queda es orar. Pero David no hizo eso. David lo primero que hizo fue clamar. No dejó el clamar en último lugar. O sea, muchas veces oramos cuando es lo único que nos queda. Cuando nuestras fuerzas ya no funcionan, es que clamamos. No sé si a ti te ha pasado, pero permítame confesarte, muchas veces a mí me ha pasado, donde he dejado a Dios en último lugar y he tenido que venir arrodillado, rendido a los pies de Dios y pedirle perdón porque lo he dejado en último lugar. He buscado soluciones personales propias y qué bueno, Dios me ha enseñado que mis soluciones en medio de las situaciones difíciles no funcionan, son las soluciones de Él. Y gracias a Dios, Él ha extendido su manto de perdón y me ha perdonado. Y en esta mañana yo quiero compartir contigo, al ver este Salmo 63, decirte, David me ha enseñado una gran lección, que Dios debe ser lo primero en nuestras vidas en medio de la situación difícil. Lo único y lo primero que debemos buscar. Lo segundo que hizo David fue afirmar que Dios es el enfoque de su vida. El mismo versículo 1 nos dice, Dios, Dios mío eres tú. Dios era el enfoque de su vida. David podía estar lamentando, ocupado en otras cosas. Tenía razón para hacer muchísimas cosas. Tenía razón para enfocar en otro. Tenía razón para culpar a otros. Pero sin embargo, David dice, no voy a tomar mi tiempo para culpar a nadie. Yo voy a enfocarme en mi Dios. Porque su propio hijo era más que suficiente para comenzar y tener pretexto para culpar. Su propio hijo estaba buscando su vida para matarlo. Tenía razón para culpar a su hijo de ingrato. Tenía razón para buscar un culpable porque sus guardaespaldas no lo estaban cuidando o no lo habían cuidado lo suficiente. Tenía razón para decir, pero ¿por qué este muchacho tiene tanto poder? ¿Qué ha pasado? Pero sin embargo, no comenzó a culpar a nadie. Lo que David hizo fue, se enfocó en Dios. Él entendía que si él se enfocaba en Dios, su vida tenía más sentido, su vida tenía más razón. Sus preguntas iban a encontrar respuestas. La tercera cosa que podemos ver en este salmo es que David afirma que a pesar de las situaciones difíciles, sus hábitos espirituales no cambiarían. Sus hábitos espirituales no cambiarían. Dice el salmista, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay agua. Esto es una expresión profunda de un alma sediento de Dios. Es una expresión profunda de un hombre que está pasando por situaciones difíciles. Y a pesar de toda la crisis, la situación difícil por la que está pasando el salmista David, él no está
rompiendo con sus hábitos. Lo contrario, él está aferrado a sus hábitos espirituales. David no estaba pensando en lo que había perdido, no estaba pensando en las comodidades que tenía, no se estaba quejando por la incomodidad por estar en el desierto. No estaba quejando por no tener el privilegio de la comodidad del palacio. No se quejaba por tener sed de agua, sino más bien dice, mi alma tiene sed de ti. No se quejaba por el cansancio físico, sino por anhelo de Dios. David estaba consciente de su realidad. Admite que estaba en tierra seca y árida donde no había agua. Él está consciente de su ambiente, de su entorno. Él estaba consciente de todo lo que estaba sucediendo. Pero él dice, a pesar de todo esto, yo no voy a cambiar mis hábitos espirituales. Mis hábitos espirituales tienen que seguir creciendo y me voy a aferrar a estos hábitos espirituales a pesar de lo adverso que está la circunstancia que me rodea. Hermanos, seamos sinceros con nosotros mismos. Durante nuestro tiempo de oración, en medio de situaciones difíciles, ¿cuál ha sido el enfoque de nuestra oración? ¿Con qué comenzamos nuestras oraciones? ¿Con qué comenzamos nuestras plegarias a Dios? ¿Qué es lo primero que llega a nuestra mente en medio de situaciones difíciles? Muchas veces llega a nuestra mente la circunstancia, llega en nuestra oración el dolor, llega en nuestras oraciones la comodidad que teníamos, que hemos perdido, la libertad que teníamos, que hemos perdido, la situación económica que está pasando, que es difícil, la preocupación de un trabajo que podemos perder o quizás no perdamos, la falta de dinero. ¿Qué es lo que llega en nuestra mente? En medio de esta situación de pandemia, ¿qué es lo que llega a nuestra mente? ¿Qué es lo que llega? ¿Qué fue lo primero que llegó en la mente de David? David manifestó su enfoque. Pero David no es el único que manifestó su enfoque. Samuel también manifestó su enfoque en un momento determinado. Y tenemos varios hombres de la palabra de Dios que ellos manifestaron cuál ha sido su enfoque, en qué ellos, en medio de situaciones difíciles, qué es lo primero que llega a su mente, cuál es su prioridad. David en un momento determinado, Samuel, perdón, en un momento determinado, en el Salmo primera de Samuel, capítulo 12, versículo 23, dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes bien os instruiré en los caminos buenos y rectos. Eso era un enfoque de Samuel. Pero no solamente Samuel, también tenemos un enfoque que manifiesta literalmente el apóstol Pablo, su enfoque en Filipenses capítulo 1, verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo, en un discurso de despedida en Mileto, en Hechos capítulo 20, consciente de que no iba a volver probablemente a ver el rostro de los hermanos, manifiesta su enfoque de cómo agradar a Dios en medio de situaciones difíciles. Y el apóstol Pablo dice en Hechos capítulo 20, ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino, verán más mi rostro. Consciente de lo que venía. Cuando vemos este texto, el texto de Pablo, dice claramente, no me voy a enfocar en la circunstancia. Por eso dice, de ninguna cosa hago caso, no me voy a enfocar de las circunstancias, no importa lo que digan, no importa lo que yo vea que esté pasando, no me voy a enfocar
de la circunstancia. Cuando no nos enfocamos en las circunstancias, en nuestras propias necesidades, esto nos va a permitir tener un enfoque en Dios. Y el apóstol Pablo dice, no solo no voy a enfocar en las circunstancias, tampoco me voy a enfocar en mis propias necesidades. Por eso dice, ni estimo preciosa mi propia vida. Pero no solamente esto, dice, porque entiendo claramente que he sido llamado y tengo una misión. Dios me ha encargado una misión. Y por eso dice, contarle que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Cuando estamos conscientes del paquete que Dios puso en nuestras manos, las circunstancias, no importa lo difícil que sea la circunstancia, las circunstancias no nos pueden mover. Si sabemos que somos un instrumento de Dios aquí en esta tierra, las circunstancias no nos pueden mover. Las pruebas, las dificultades no son más para revelar el carácter del creyente y para empujar al creyente a afianzarse más, acercarse más al Señor, porque nosotros sabemos que nuestra ciudadanía no es terrenal, es celestial, y por lo tanto las dificultades que llegan a nuestras vidas, que llegan a nuestro entorno, llegan para afianzarnos en el Señor, no importa cuál sea. Y el apóstol Pablo también dice, me gastaré para Dios. Y dice, y ahora, he aquí yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el Evangelio, verá más mi rostro. Me voy a gastar, no importa cuál sea la circunstancia, me voy a gastar para el Señor. Hermanos, ¿qué sentido le da a tu vida? ¿Tú dirías lo mismo que dice el apóstol Pablo? Si te confirmaran que las situaciones van a ser adversas a ti, ¿tú dirías lo mismo? ¿Tú hablarías de esa misma manera? Yo hablaría de esa misma manera. Si me dicen que las situaciones van a venir peor, acabamos de ver que ya el presidente Danilo Medina va a pedir 25 días más al Congreso Nacional. Y la mayoría de las personas que yo les mando las informaciones dicen, ay Dios, ay Dios. Mira, Dios tiene control de toda la situación, no importa lo difícil que sea. Dios tiene el control. Y la vida nuestra no depende de 25 días. La vida nuestra no depende de 15 días ni de 17 días. La vida nuestra está en la mano de nuestro Dios, el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, el que nada se le escapa. Permítame decirle, el coronavirus te agarró a ti, me agarró a mí de sorpresa, pero el coronavirus no agarró a Dios de sorpresa. No agarró a Dios de sorpresa. Es fácil ver que Pablo no se amedrentó. Todas las situaciones adversas de su vida no se amedrentó. Puso claramente cuál era su enfoque, cuál era su pasión, a quién él iba a agradar, no importa lo adverso, lo difícil que fuere el momento. Él definió claramente a quién iba a agradar. Pero no solamente esto, el salmista David afirma que Dios es su sustento, sin importar la circunstancia. Cuando nosotros vemos el versículo 5 al 6, cuando el salmista David habla, dice, como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. Y así sigue el versículo 7 y el versículo 8. El salmista David hace esa afirmación también en el Salmo 23, verso 1 al 5. Presenta a Dios como su pastor. Presenta a Dios como su suplidor. Por eso dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. No solo presenta a Dios como su pastor, presenta a Dios como su suplidor. Presenta a Dios como su cuidador. Dice, en lugares de delicado pasto me hará descansar. Presenta a Dios como su guiador. Cuando dice, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Presenta a Dios como su protector cuando dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, porque tú estarás conmigo. Presenta a Dios como su proveedor. Dice, adereza mesa delante de mí,
en presencia de mis angustiadores. Es como alguien que te invita a su casa y lo que te da es lo mejor que tiene. Presenta una mesa lo más bello. Y eso es lo que dice el salmista David. En medio de la situación, en medio de las dificultades, Dios va a aderezar mesa delante de mí. Él no me va a dejar pasar por situaciones difíciles. Él va a proveer, Él va a suplir, Él me va a dar protección, Él me va a guiar, Él me va a ayudar. Por lo tanto, no tengo por qué desesperarme si yo tengo a alguien que va a cuidar de mí. Es mayor que yo, es mayor que el presidente, es mayor que los funcionarios. Él va a cuidar de mí. Él va a hacer conmigo lo que ninguna otra persona puede hacer. Por lo tanto, ¿por qué no confiar en Él? ¿Por qué no confiar en Él? David, con esto, está demostrando que nada es igual a Dios. Nada es tan importante como Dios. Importantiza a Dios en su vida, prioriza a Dios en sus dificultades, puso a Dios en el centro de sus problemas. Usted y yo, ¿en qué lugar tenemos a Dios? ¿Cómo podemos demostrar que Dios tiene el lugar de importancia en nuestras vidas cuando lo dejamos en último lugar en nuestras situaciones difíciles? Como creyentes podemos reaccionar como tristemente reacciona el pueblo de Israel. Y Dios llamó la atención del pueblo de Israel en el libro de Jeremías, capítulo 2, versos 11 y 13. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas, que no retiene agua. Tristemente Israel dejó a Dios como fuente de agua viva. Cambió a Dios por otros dioses, dejando lo seguro por lo inseguro. Israel buscaba satisfacción en otras cosas. Hermanos, muchas veces en nuestras vidas propias hacemos lo mismo que hizo Israel. Dios no es la prioridad de nuestras vidas. No es el enfoque de nuestras vidas. Estamos buscando satisfacción en otras cosas. Estamos buscando seguridad en otras cosas, no en Dios. Estamos buscando felicidad en otras cosas, no en Dios. Dejamos de enfocarnos en Dios y sus propósitos, que son eternos. Y las circunstancias, por más adversas que sean, no pueden estar por encima de los propósitos de Dios. David manifestó su pasión viva por Dios. David manifestó una actitud de conexión con Dios. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Por último, David afirma que Dios es su defensor a pesar de las circunstancias. Los versículos 9 al 11. Saben, hermanos, la razón por la que vivimos agobiados muchas veces es porque estamos viviendo de acuerdo a nuestras propias perspectivas de vida. Es que queremos tener el control. Y cuando ya el control sale de nuestras manos, entonces llegan las situaciones difíciles. Nos llenamos de estrés, de dolores de cabeza. Tenemos miedo. En fin, todas las manifestaciones de inseguridad se reflejan en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque perdemos el control. ¿Por qué? Porque estamos viviendo de acuerdo a nuestra propia perspectiva de vida. Amados, ¿qué vemos en David entonces? Vemos en David que a pesar de las circunstancias, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de las adversidades en su vida, puso a Dios en primer lugar. Dijo que Dios era lo único con lo que él contaba. Afirma que con él, con Dios, en Dios, estaba su refugio.
Afirma que Dios es el enfoque de su vida. Afirma que la difícil situación no cambiaría sus hábitos espirituales. Afirma que Dios es su sustento. Afirma que Dios es su defensor. En medio de esta crisis, ¿con quién usted cuenta? ¿A quién usted clama? ¿Es Dios el enfoque de tu vida? ¿Es Dios el enfoque de tu vida? ¿Ha cambiado tú o esta crisis ha cambiado tus hábitos espirituales? ¿Ha cambiado tus hábitos espirituales? Quiera Dios que coronavirus haya cambiado nuestros hábitos espirituales para bien. Tristemente, antes vemos creyentes que no tenían tiempo, que aún por un examen, sea de la escuela o de la universidad, no iban a la iglesia. Tristemente, creyentes dejaban de reunirse de costumbre, como manda la palabra, por estar cansado. Ya no estaba cansado, por eso no pude ir a la iglesia. Tenían entrega de trabajos, por eso no podían ir a la iglesia. Tenían las ropas sucias, se quedaron en la casa para lavar la ropa y no podían ir a la iglesia. Porque mañana tengo que ir al trabajo y tengo que ir al salón, entonces ya no podían ir a la iglesia. No durmieron en la noche, tenían que quedarse en la mañana para dormir, pues ya no podían ir a la iglesia. No, la casa estaba muy sucia, se quedaron para limpiar la casa, ya no podían ir a la iglesia. Hermanos, que Dios nos ayude a cambiar, que coronavirus sea una forma que Dios esté usando para llevarnos como creyente a ver en quién y en qué está nuestro enfoque. ¿A quién tenemos en primer lugar? ¿A quién estamos agradando? ¿A quién estamos agradando? Amigos, ojalá este tiempo también a usted le haya llamado la atención, haya llamado su atención. Ojalá este tiempo, esta situación de crisis, los haya despertado y haya creado en usted un hábito diferente. Haya puesto un stop en su vida para usted mirar y ver que algo en su vida hace falta. Que usted tiene un vacío en su vida y ese vacío solamente Cristo Jesús puede llenar. Que usted tiene un vacío y una inseguridad en el presente y en el futuro que solo Cristo le puede dar esa seguridad. Ojalá esto haya despertado en usted una oportunidad de mirar a la cruz y ver al que murió en la cruz del Calvario y ver a aquel que extiende su mano para ofrecerte perdón y vida eterna. Él quiere darte una seguridad eterna. Coronavirus puede quitarnos la vida física, pero la vida espiritual la puede tener asegurada en Cristo Jesús. Amigo, Cristo quiere darte vida eterna. Hermano, que Dios nos ayude y nos ayude a entender lo que David nos afirma en su palabra, en la palabra, que a pesar de las circunstancias difíciles, ¿quién es lo único que usted tiene? ¿A quién usted debe acudir en primer lugar? A pesar de las circunstancias difíciles, ¿cuál es el enfoque de su vida? A pesar de las circunstancias difíciles, ¿qué cambia o qué va a cambiar los hábitos de su vida? O no permita que nada cambie los hábitos espirituales de su vida. Y si han cambiado, que cambien para bien y no para mal. Cuando termine coronavirus, ¿cuál será la lección que te ha dejado? Ojalá usted no espere que termine coronavirus, que usted desde ahora comience a pensar, ¿qué yo he aprendido? ¿Qué Dios me ha enseñado durante este proceso? ¿Más miedo? ¿Más temor? ¿Más inseguridad? ¿O más confianza? ¿Más dependencia en el Todopoderoso? ¿De qué me ha valido tanta inseguridad y tanto miedo? ¿De qué me ha valido? Me ha creado más tensión. Pero si confío en Dios, dependo en Dios, las cosas van a ser diferentes. Que Dios derrame bendiciones sobre sus vidas y permita
cada día más que nos enfoquemos en Él, miremos a Él y nos sostengamos en Él. Que Dios le bendiga. Buenos días. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí, murió, Él me sostendrá. La justicia Él cumplió, Él me sostendrá. Vida eterna tengo en Él me sostendrá. Hasta que le pueda ver, Él regresará. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá.